Bienvenidos nuevamente a Biocosmos. El día de hoy estaremos continuando con el especial Salvando el Semestre y culminaremos ahora viendo lo que es la respiración celular aerobia. Bueno, creo que es importante empezar definiendo lo que es em, la respiración celular aerobia. La respiración celular aerobia es un proceso catabólico en donde se degrada la glucosa obtenida en el ciclo de Calvin para emprender un proceso en donde se obtienen compuestos portadores de electrones, además de un poco de ATP, aunque en realidad la gran cantidad de ATP se va a obtener posteriormente. Fíjense, el oxígeno obtenido por la fotólisis será el aceptor final de dichos electrones tras el empleo de su energía electroquímica, y aquí es donde ya al finalizar esta parte se obtendrá la mayor cantidad de ATP. No negaremos que se obtiene una pequeña, pero cierta cantidad de ATP en lo que son, vamos a decirlo, procedimientos anteriores al procedimiento final, ¿sí? En donde se obtiene la mayor cantidad. Vamos a ver, podríamos separarlo en unas 3 o 4 partes los procedimientos realizados, ¿sí? Vamos a empezar, pues mencionando dónde es que ocurre, ¿verdad? Podemos nosotros decir que la respiración celular aerobia ocurre en células eucariontes, en el citosol y en la mitocondria, dependiendo del procedimiento del que estaremos hablando. No todos ocurren en el mismo lugar, ¿sí? Vamos a ver primero lo que es glucólisis. Ese es el primer paso. La glucólisis ocurre en el citosol y una vez concluida, el producto principal de la glucólisis, pues entrará a la mitocondria, exactamente a la matriz. Veamos este lado, lo que es donde estoy señalando la matriz, según lo que nos indica el dibujo. Aquí nos señala otras partes básicas de lo que es la mitocondria. Y lo que son esta parte que señalo aquí, que son las crestas, pues ahí es donde encontraremos lo que son las cadenas de transporte de electrones. Claro, en la matriz, pues, ¿qué es lo que ocurre? Ya poniéndolo en orden, regresando desde el principio, como recalco, la glucólisis ocurre en el citosol. El producto principal de la glucólisis entra a la matriz mitocondrial y ahí ocurre la fijación, la obtención de lo que es el acetil-CoA y el ciclo de Krebs. Una vez concluido, procederemos a fijarnos en lo que son las crestas, porque ahí es donde está la cadena de transporte de electrones, donde se produce la mayor cantidad de ATP. ¿Sí? Claro, todos los pasos son importantes y pues no podría faltar nada. Todo tiene que estar en su lugar, todos los pasos se tienen que dar en determinado orden y en determinado lugar para que todo salga bien. Y pues la salud y funcionalidad celular puede estar en condiciones óptimas. Bien, vámonos primero con lo que es la glucólisis, ¿sí? Pues la verdad que el dibujo que conseguí, pues las proporciones pues no son las mejor indicadas para pues este formato, ¿sí? De 16:9, pero pues espero que lo vayan notando. De todas maneras, iré resaltando las partes que yo consideraría importantes para ustedes, ¿sí? Recordemos lo que ocurrió en el ciclo de Calvin. En el ciclo de Calvin, tras dos ciclos, pues, de 2 ciclos de Calvin, dos fases oscuras, pues se estarían fijando 3 dióxidos de carbono y al final estarían saliendo del ciclo lo que son, bueno, como decía, tras fijar primero 3 dióxidos de carbono y de ahí otros 3 dióxidos de carbono, pues al ocurrir todo el ciclo, estarían saliendo dos G3P, cada uno con 3 carbonos. Y al fijarse, van a ocurrir dos cosas. Lo más importante, pues la obtención de glucosa.
¿sí? Recordemos que la glucosa es una hexosa, es decir, está hecho de 6 carbonos, y pues esos 6 carbonos los obtenemos de 2 moléculas de a 3 carbonos cada una. Además, otra cosa, pues no menos importante, es que se liberan los fosfatos, ¿sí? Y una vez se liberan los fosfatos, pues estos ya se pueden, ya pueden fosforilar lo que son los ADPs en lo que es la fase luminosa. Centrémonos ahora en lo que es la glucosa recién obtenida. Puede ser, como les decía, pues puede ser usada para crear polímeros aún más grandes, pero en fin, cuando se encuentra en estado, en grado de glucosa, puede entrar a la mitocondria, no, disculpen, va a entrar va a entrar a lo que es el citosol y posteriormente el producto obtenido va a entrar a la mitocondria, ¿sí? Así es como ocurre, claro, pues estos dos organelos son principales, son imprescindibles para lo que son los procesos metabólicos fundamentales. De tal manera que esto que estamos viendo aquí en pantalla, esto ocurre en el citosol, reitero, esto ocurre en el citosol, ¿sí? Entonces empezaremos con lo que es la glucosa y todo este procedimiento para pasar de glucosa y obtener al final el piruvato. Veamos. La glucosa, en primer lugar, pues va a ser fosforilada, es decir, un ATP se va a desfosforilar y el fosfato que está perdiendo va a ser donado a la glucosa y obtendremos lo que es glucosa 6-fosfato, ¿sí? Estos números que dice 6 o 1, 3 o 3 se refiere en qué carbonos se encuentran. Los carbonos se pueden numerar. De tal manera que el fosfato podemos decir que se encuentra en el carbono 6, el número 6, o pues aún diciéndolo de una manera incluso más acertada, pues podríamos decir que se encuentra enlazada al carbono 6', si lo queremos decir de una manera más indicada, ¿sí? Para lo que es el caso. Entonces, tenemos lo que es glucosa 6-fosfato. Procedemos a lo que es el siguiente paso, en donde ocurre un leve reordenamiento y obtenemos lo que es fructosa 6-fosfato. Veamos que es un reordenamiento porque el fosfato se sigue enlazando en el mismo carbono, en el carbono 6', es la misma cantidad de carbonos, pues aquí la verdad lo único a destacar sería el reordenamiento. Y por ese reordenamiento, pues químicamente no se le puede nombrar de la misma manera, ¿sí? Y aquí va a ocurrir una segunda fosforilación de lo que es este compuesto, la fructosa 6-fosfato, y pasará a ser fructosa 1,6-bifosfato, ¿sí? Otro ATP se desfosforiló, el fosfato que donó, pues es este que vemos aquí, y es por eso que ya lo podemos nombrar 1,6-bifosfato. ¿Por qué 1,6? Porque uno se encuentra en el carbono 1', el otro en el 6', y pues al ser 2, pues no es fosfato, es de 2, bifosfato, ¿sí? Ahí podemos ir sacando los nombres sencillamente, ¿sí? Bueno, aquí ¿qué ocurre? Se vuelven un poco complejas las cosas porque ocurre lo que es una división de esta molécula en dos, en un DHAP y en un G3P. Es decir, se divide, ¿sí? Y ahora tenemos dos moléculas con una cantidad menor de carbonos, exactamente pues la mitad de carbono, es decir, 3, porque teníamos una molécula de 6, ahora tenemos dos moléculas de a 3 carbonos, no es exactamente la misma molécula, ¿sí? Uno es DHAP y el otro es G3P. Eso sí, cada uno tiene su fosfato, cada uno está fosforilado, ¿sí? Por un fosfato es lo que tiene. Ocurrirá un leve reordenamiento de lo que es el DHAP y se volverá también pues G3P o gliceraldehído 3-fosfato. 3 porque pues está en el tercer carbono, el carbono 3', ¿sí? De tal manera que pues no es necesario seguirlos considerando por aparte, sino ya pues una sola molécula es representada, pero ojo, hay que recalcar esta parte, detalle de aquí, que a ver si ya salió feo este garabato. Esto de acá
Este 2 pues quiere decir que aunque vemos una, este uno pues lo multiplicamos por 2, es decir, en realidad tenemos que entender que son dos moléculas, dos G3P, dos gliceraldehídos, tres fosfatos. Aquí pues era uno, 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 aquí dos diferentes entre sí, y aquí otra vez los vemos juntos, pero son dos, ya no es uno, son dos, la misma molécula, ¿sí? El mismo G3P, pero tenemos dos, ¿sí? Tenemos dos. Aquí dos fosfatos van a entrar a este procedimiento y, y dos NAD más se van a reducir. Este término es más de química, pero pues es necesario mencionarlo, desde luego es necesario mencionarlo, que pues reducir es que pues en este caso el reducirse es lo contrario a oxidarse. Oxidado pues es así grisecito como lo hemos representado en colores, y este más, pero ya cuando recarga iones, pues se dice que se reduce. Tenemos 2 NADH, ¿sí? Un fosfato por molécula, un NAD más por molécula de igual manera. Claro, como son dos moléculas, pues van a ser dos fosfatos y van a ser 2 NAD más los que se van a reducir y obtendremos pues lo que son 2 NADH. El NADH, recordemos, es un portador de electrones. Los electrones, pues los podríamos considerar como tipos de iones, ¿va? Entonces, ahora lo que tenemos son 2,1,3 bifosfogliceratos, es decir, dos moléculas de 1,3 bifosfogliceratos. En nueva cuenta, estos numeritos de acá, pues se refieren a en qué carbono numerado pues está el enlace del fosfato, de la fosforilación, ¿sí? Bien, entonces procedemos a obtener fosfoglicerato. Si nos fijamos, ya no tiene el bi. ¿Qué pasó? Cada molécula perdió un fosfato, pero como son dos moléculas, pues son dos fosfatos en total, de tal manera que dos ADP se fosforilan y obtenemos lo que son dos ATP, ¿va? Entonces nos quedamos con dos fosfoliceratos. De ahí ocurre un reordenamiento, un reacomodo, y pues el fosfato cambia de lugar, es visible. Y ahora lo que tenemos es fosfoenolpiruvato. Todavía tiene vamos a resaltar esta parte, fósforo, quiere decir que todavía tiene un fósforo, este de acá. Pero claro, como son dos moléculas con un fosfato cada uno, pues son dos fosfatos en total, los que se van a separar del fosfoenol piruvato, los que va a perder, ¿sí? Y van a ser ganados, se va a fosforilar, por ende, el ADP, de tal manera que dos ADP se van a fosforilar y obtenemos dos ATP. Y nos quedamos con dos piruvatos. Los dos piruvatos lo que podríamos nosotros considerar el elemento, el compuesto principal, ¿sí? Sin embargo, hay que resaltar que aunque si nosotros contamos 4 ATPs fosforilados, pues en realidad tenemos que restarle dos, que esos dos solo los recuperamos, aquí uno, aquí otro. Aquí recuperamos y aquí estos dos son de ganancia, en realidad, ¿sí? Entonces, los productos de la glucólisis que nosotros podríamos considerar, todos los productos que nosotros observamos aquí, voy a usar esta parte de acá, ahí está. Los productos que nosotros podríamos considerar, como decía, pues son dos piruvatos, dos ATP de ganancia, ¿sí? De ganancia, y pues de igual manera 2 NADH. ¿Cuál es el propósito de esto? Que el piruvato pueda ya, pues simplificado, vemos que ya no es tan grande como la glucosa, el piruvato pues más simplificado entre en la matriz mitocondrial y este ATP pues ya es usado, ya se puede usar para reacciones anabólicas en donde se va a desfosforilar, ¿sí? Para liberar lo que es la energía que contienen sus enlaces de alto contenido energético. Y pues estos portadores de electrones pues no van a servir exactamente para lo mismo, sino que se irán directo a la cadena de transporte de electrones. Ahorita vamos a ver qué es eso, ¿sí?
Entonces, son 2 piruvatos, 2 ATP de ganancia y 2 NADH, ¿sí? Cada uno con sus funciones respectivas, ¿va? Ahora sí, aquí entre paréntesis, nosotros vemos lo que es la glucólisis, es decir, este paréntesis y este acá lo que dice glucólisis, pues representa todo este procedimiento anterior que acabamos de ver, que vimos previamente. Y pues, ¿qué nos indica esta flecha? Que el producto principal de la glucólisis, el producto principal, más no el único, es el piruvato, la molécula del piruvato. Eso sí, procedemos a la segunda parte, que es, bueno, no lo mencioné aquí, pero hay que aclarar esta segunda parte, que es la formación del acetil-CoA. Hay que destacar algo aquí. Todo lo que ustedes ven en esta imagen, no en la anterior, el anterior pues es en el citosol que ocurre, ¿sí? Pero todo lo que ustedes ven en esta imagen aquí en pantalla, en este momento, ocurre en la matriz mitocondrial, no en el citosol. ¿Por qué ocurre ahí? Porque el piruvato acaba de entrar, ¿sí? ¿A dónde? A la mitocondria, exactamente a la matriz mitocondrial, ¿sí? Vamos a ver por qué tenía que entrar ahí. Más adelante, sí. Entonces, las reacciones de la matriz mitocondrial las podemos separar en dos, la formación de acetil-CoA y el famoso ciclo de Krebs. Vamos a ver primero la formación del acetil-CoA. ¿Qué ocurre? Que el piruvato que nosotros tenemos, pues se va a descarboxilar, es decir, va a perder un carbono, pero no un carbono así atómico, un carbono solito, no. Es un carbono, pero acompañado, enlazado con dos oxígenos. Exactamente lo que se libera es un CO2, ¿sí? Es un CO2. Y como dato interesante podemos resaltar que este CO2 que se liberó y otros que más adelante veremos que se liberan, son los que nosotros exhalamos, ¿sí? Nos dicen pues desde muy pequeños que nosotros exhalamos CO2 e inhalamos lo que es O2, es decir, oxígeno. Pero exactamente ¿por qué? Bueno, exhalamos CO2 porque es a partir de estos procesos de descarboxilación que se llevan a cabo en la formación de acetil-CoA y el posterior ciclo de Krebs. Vamos a ver más adelante por qué es que necesitamos inhalar lo que es el oxígeno, ¿sí? Así que cuando ustedes exhalen lo que es dióxido de carbono, consideren que este proceso se está dando constantemente, ¿sí? Ok, entonces, ocurre una descarboxilación, se libera un CO2, ustedes lo van a exhalar y lo que ocurre es un enlazamiento con la coenzima A, abreviado como CoA, que, a ver, apagué mi láser. Aquí está, el CoA, coenzima A, es lo que se enlaza y lo que pierde el enlace, lo que se pierde, lo que se separa, lo que se descarboxila es el CO2, ¿sí? Simultáneamente, pues, ¿qué ocurre también? Pues una reducción de un NAD más. Aquí lo vemos, se reduce y se vuelve un NADH, ¿sí? Esto es lo que ocurre. De tal manera que el producto de la formación de acetil-CoA, pues lo dice su nombre, el acetil-CoA, ¿sí? Cuando el piruvato se descarboxila, los dos carbonos restantes se les considera acetil, ¿sí? Y al enlazarse con el CoA, pues decimos acetil-CoA, ¿no? De ahí viene el nombre. Ok, entonces ahora sí nos vamos con el famoso ciclo de Krebs, ¿sí? El ciclo de Krebs, pues el acetil-CoA se va a fijar, se va a fijar en lo que es el oxaloacetato, este compuesto de acá. En el momento de fijarse, pues se va a liberar la coenzima A, va a salir de aquí, y pues una molécula de agua, pues de los elementos que le conforman, pues un hidrógeno se va a ir se va a enlazar con la coenzima A, y lo que sería un oxígeno, pues se va a fijar a lo que es el compuesto obtenido tras la fijación del acetil-CoA y el oxaloacetato. ¿Cuál es ese compuesto obtenido tras la fijación de este con este? El citrato.
Y por esta razón también se le dice al ciclo de Krebs ciclo del ácido cítrico. ¿Por qué? Porque este es el compuesto con el que iniciamos tras esta primera fijación, el citrato, bueno, que pues su nombre lo explica, valga la redundancia, el citrato, pues con eso iniciamos y por eso se le puede decir así también. ¿Sí? Aquí pues yo lo nombro ciclo de Krebs. ¿Sí? Bien, entonces, ya habíamos aclarado, ¿no? Que el oxígeno al citrato y el hidrógeno a la CoA. Entonces, el citrato, si ustedes se fijan, tiene 6 carbonos. ¿De dónde sacó los 6 carbonos? 4 son del oxaloacetato y 2 son del acetilo, que conservamos. 4 y 2, pues es una suma sencilla, nos da 6. De ahí sacamos los 6. Ocurren leves de ordenamiento y lo que obtenemos es isocitrato, ¿va? El isocitrato, pues se va a descarboxilar. Otro CO2 que ustedes que nosotros vamos a exhalar, ¿sí? Y pues aquí se reduce un NAD más y obtenemos un NADH, ¿va? Obtenemos, tras esta descarboxilación, alfa-cetoglutarato. Veamos, nótese aquí la diferencia, que el alfa-cetoglutarato tiene 5, mientras que este tenía 6. ¿Qué pasó con ese uno que se les restó? Se está yendo por acá, tú lo estás exhalando, ¿va? El alfa-cetoglutarato se va a descarboxilar, ¿sí? Se va a reducir un NAD más y vamos a obtener un NADH, el dióxido de carbono que se va a exhalar, y un ADP se va a fosforilar. Obtenemos ATP. Procedemos a tener el succinato. El succinato, en el proceso a volverse fumarato, pues va a reducirse un FAD y vamos a obtener FADH2. ¿Va? Una vez tenemos el fumarato, en el procedimiento para volverse malato, pues una molécula de agua, pues sus elementos se van a integrar al malato, ¿sí? Los 2 hidrógenos y un oxígeno van a estar integrados al malato, enlazados con el malato, fijados al malato, ¿va? Y en el procedimiento final, para volver a obtener lo que es oxaloacetato, es pues, ¿qué ocurre? ¿Qué podemos destacar aquí? Que un NAD más, otro más, se, otro más, otro más, pues se va a reducir, vamos a tener otro NADH, ¿va? Ok, nótese en estos procesos metabólicos fundamentales un cambio constante en las moléculas. De uno pasamos a otro y se va a descarboxilar, va a cambiar el nombre, se va a reordenar, van a haber reducciones, oxidaciones, se liberan compuestos, ¿sí? Cada proceso en donde pues pasamos de una molécula a otra, donde ocurre una fijación, donde se libera, donde se reduce, se oxida, todo esto es ejecutado gracias a las enzimas. Las enzimas son un tipo de proteínas que precisamente esa es su función, ejecutar y hacer posibles parte por parte lo que son estos procesos metabólicos, ¿sí? Y pues para muchas cosas más, ¿sí? Esto solo es fundamental, pues procesos metabólicos hay infinidad, ¿va? No podría terminar de contarlos. Bien, entonces, como recalco, esto ocurre en lo que es la matriz mitocondrial, creo que sería lo más que podría mencionar de esta parte, ¿sí? Bueno, una cosita más que ya no voy a poder regresar a la anterior diapositiva, pero que sí me gustaría mencionarles, es muy importante mencionar que tras la formación del acetil-CoA, escuchen bien, presten atención, ¿sí? Tras la formación del acetil-CoA, se redujo un NAD, es decir, vamos a cortar los términos, se obtuvo un NADH, ¿va? Llevamos uno. De ahí, en el ciclo de Krebs, vamos a obtener 3 NADHs, un FADH2 y un ATP. Ojo, esto es por piruvato, un piruvato que entra a la matriz mitocondrial que puede procederse a obtener todo esto. Si nosotros consideramos los dos piruvatos, o bien
una molécula de glucosa, ¿sí? Porque recordemos que la glucosa, los productos principales son 2 piruvatos, ¿va? Entonces, si ustedes les preguntan 2 por 2 piruvatos o por una glucosa, ustedes lo que pueden contestar es que se duplican todas las cantidades de productos obtenidos. De tal manera que, pues, si nosotros consideramos no por piruvato, sino por glucosa, estaríamos obteniendo 2 NADHs por formación de acetil-CoA, 6 NADHs en el ya lo que sería ciclo de Krebs, 2 FADH2 en el ciclo de Krebs, desde luego, y así también en el ciclo de Krebs, 2 ATP. ¿Va? Las cantidades se duplican. ¿Sí? Eso es lo que podremos nosotros resaltar ahí. ¿Va? Procederemos ahora a lo que es la cadena de transporte de electrones, el CTE. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál era el propósito del ciclo de Krebs? Obtener, sí, desde luego, obtener por glucosa 2 ATP, ¿sí? Y pues eso se van directo para poder lograr pues procesos metabólicos por aparte, ¿sí? ¿Qué más? Pues que no es lo único, porque también el FADH2 y el NADH, ¿sí? Van a ser usados en la cadena de transporte de electrones. Ese es el propósito por el que se obtuvo. Ese es el propósito del ciclo de Krebs, obtener lo que son estos que vemos aquí, estos portadores de electrones. ¿Para qué? Para que al llegar a lo que son las crestas mitocondriales, esto es la matriz, vienen saliendo de la matriz, vienen saliendo de lo que es el ciclo de Krebs dentro de la matriz, ¿sí? Llegan aquí a la frontera, lo que es la membrana interna, y acá de este lado el espacio intermembranoso. Ojo, la mitocondria tiene 2 membranas, ¿sí? Las crestas pues son parte de la membrana interna, de alguna manera lo podríamos considerar así, ¿sí? Aquí nos lo indica, espacio intermembranoso y la matriz. ¿Por qué tienen que estar de este lado de la matriz? Porque en la matriz ocurre el ciclo de Krebs y en el ciclo de Krebs se acaban de obtener de tal manera que de aquí vienen, de aquí son, ¿va? Llegan a la frontera, en donde está la cadena de transporte de electrones. Esta es, ¿sí? ¿Y aquí qué va a ocurrir? Se van a oxidar los portadores de electrones. Al oxidarse, nótese que pues los electrones liberados van a atravesar la cadena. Aquí los 2 electrones liberados por el NADH y los 2 electrones liberados por el FADH2 entran aquí a lo que son donados por estos portadores que se oxidan, ¿sí? Y a medida que pasan los electrones por la cadena, parte de su energía sirve para bombear lo que son protones hidrógeno. Y así se crea un gradiente quimiosmótico, ¿va? Y este gradiente pues es dirigido hacia el espacio intermembranoso, ¿va? Ok, entonces pues aclarar esta parte, se genera este gradiente, ¿va? ¿Qué más podemos mencionar? Que una vez pasan lo que son estos electrones pues ya con menos energía, pues energía fue gastada para crear este gradiente, estos electrones pues pasarán por esta parte, ¿sí? Que estoy señalando en pantalla, y se unirán con 2 protones hidrógeno y con un oxígeno, ¿sí? De tal manera que lo que es el oxígeno lo podríamos considerar el aceptor final de electrones, ¿sí? ¿Por qué? Porque está aceptando estos electrones ya descargados. ¿Por qué descargados? Porque aquí se descargaron, ¿va? Aquí se descargó su energía. Y una vez llegan aquí son aceptados finalmente por más 2, este que es el oxígeno, más 2 protones de hidrógeno y obtenemos una molécula de agua, un H2O. Es por eso que es necesario inhalar, ¿sí? Es por eso. ¿Qué ocurre si nosotros dejaríamos de hacer que ingrese el oxígeno a nuestro cuerpo? Ya no habría aceptor final de electrones. De tal manera que los electrones se quedarían estancados en la cadena. Su energía electroquímica se agotaría por completo. No podrían seguir entrando más.
todo se quedaría estancado y al agotarse la energía electroquímica, ya no va a poderse generar este gradiente quimiosmótico, ¿sí? Ya no van a pasar más protones hidrógeno y ya no se va a poder impulsar la ATP sintasa para aprovechar este gradiente y que se fosforile el ADP. De tal manera que si no se fosforila el ADP, se va a quedar sin energía la célula y va a morir. Y por eso, pues en nuestro caso, nosotros de condición aerobia, es vital respirar oxígeno, ¿sí? Es por esto a nivel celular la explicación, ¿va? Ok, entonces, como decía, esto pasa si dejamos de respirar, pero en condiciones normales, en donde la célula se encuentra en óptimas condiciones, el oxígeno sigue aceptando electrones, por lo tanto hay un flujo, ¿sí? Hay un flujo y van entrando más y más electrones, se mantiene constante el gradiente. Este gradiente puede ser aprovechado para que se fosforile el ADP, se pueda obtener ATP, aquí se obtiene la mayor cantidad, 32 o 34, contrastante contra los dos del ciclo de Krebs y los otros dos de la glucólisis, ¿verdad? 32 o 34, es mucho más. Y pues ya puede ser usado para todo tipo de lo que son procesos metabólicos, ¿sí? Una vez obtenemos lo que es esta parte. Creo que sería todo lo que podemos mencionar de este dispositivo. Y en conclusión, pues la relación entre procesos metabólicos. ¿Qué explicación le podríamos dar a todo esto? Nos podríamos preguntar, ¿verdad? Bueno, ocurre que el dióxido de carbono del ambiente, ¿sí?, es fijado en los procesos metabólicos de la fotosíntesis, ¿sí? Es fijado y sus enlaces químicos se consolidan tras la conversión de esta energía química, tras la conversión anterior de esta energía que antes era lumínica, que venía del sol, ¿va? En otro sentido, la energía del sol consolida forma es transformado mediante la fotosíntesis en energía química que pues forma los enlaces químicos que consolidarán lo que es la glucosa, ¿sí? Eso es en cuanto a materia, ¿de dónde digo, eso es en cuanto a energía, la materia, los carbonos y otros elementos que tienen enlazados, ¿de dónde se obtienen? Del dióxido de carbono, son fijados, ¿sí? Una vez tenemos esta glucosa, ya en lo que es pues ya lo que sería la respiración celular aerobia, pues va a salir al citosol dentro de la misma célula, ¿sí? Va a ocurrir la glucólisis, todos los procedimientos ya mencionados en este video, y pues ¿qué va a suceder? Que la glucosa ahora va a ser degradada y su energía química, antes lumínica, va a ser aprovechada por los portadores de electrones y el ATP para poder ejecutar lo que son procesos metabólicos del resto de la célula, ¿sí? Y también pues, ¿qué más podemos mencionar? Para que en el proceso, ya ven que pues no es la misma, ya ven que no es la misma cantidad, para que en el proceso, pues otra vez se terminen la degradación y el aprovechamiento de energía, se degrade la glucosa a nivel, a grado que a las instancias de que pues se va a volver a convertir en puro dióxido de carbono. De tal manera que por cada glucosa que ingerimos vamos a liberar 6 dióxidos de carbono. Y esos 6 dióxidos de carbono nuevamente serán fijados, ¿sí?, en los procesos metabólicos de la fotosíntesis, en donde la energía lumínica se volverá química, para que otra vez pues en el citosol pueda glucolizarse, pueda obtenerse ATP, puedan obtenerse lo que son portadores de electrones, es decir, que se aproveche su energía y en el proceso se vuelva a degradar, se vuelva a liberar al ambiente, ¿sí? Hay que aclarar también que pues tras la fotólisis en la fase luminosa pues se obtiene oxígeno y ese oxígeno va a ser el aceptor final de electrones en la cadena de transporte de electrones de las crestas mitocondriales, mientras que el dióxido de carbono, tras las descarboxilaciones ya vistas, pues se van a liberar al ambiente tras la exhalación y serán fijadas
para este procedimiento, para los procedimientos ya señalados. De tal manera que todo es un ciclo, todo es vital. Sin uno no podría existir el otro, y la fotosíntesis es un medio de alimentación donde pasamos de energía, de materia inorgánica a orgánica, aprovechando lo que es la energía lumínica y lo que sería la mitocondria, su función principal, la obtención de energía en forma de ATP. ¿Va? Me parece que eso sería todo por este video. Les agradezco nuevamente que lo hayan visto y nos vemos en el siguiente programa de Biocosmos, Metavicio Mundi. Hasta pronto.